Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín de la Iglesia, director comercial de Infoedita, de Infoconstrucción y DP Arquitectura. Doy la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y escuchando hoy en directo. Comentar de forma previa a todos aquellos que nos ven y que nos escuchan, como digo, que en sus pantallas, en sus ordenadores, en la parte de abajo, en la parte de preguntas, durante el transcurso de la ponencia podrán ir consignando sus preguntas para que luego al final se las podamos ir leyendo al ponente y que él pueda dar cumplida respuesta a todas las dudas que se vayan presentando durante el webinar de esta tarde. También decir que todos aquellos que están inscritos en el webinar podrán volver a visualizar la ponencia que daremos hoy durante 24 horas, una vez haya finalizado la tarde de hoy la intervención del ponente. Y bueno, dichas estas cuestiones previas, doy paso o presento a Manuel de Mirci, que es fundador y gerente de Fibratec, que es el webinar que nos ocupa hoy. Fibratec es una empresa que comenzó hace ya más de 14 años popularizando las fibras de vidrio alcalirresistentes. He tenido que apuntar esta palabra porque es complicada de pronunciar. Manuel nos dirá luego si la he pronunciado bien o no, pero alcalirresistente se ha apuntado yo. Bien. Y bueno, llevan vendidos más de 6,5 millones de metros cuadrados en sustitución, en soleras de mallazos sustituidos por sus fibras, que se dice pronto, quiero decir, no es una tecnología para nada nueva, ni estamos hablando de experimentos con gaseosa. Manuel nos explicará ahora que son cosas que están funcionando ya hace tiempo y para explicarnos todas las virtudes de ello, pues tenemos en la tarde de hoy pues a Manuel, que durante una hora estará explicándonos un poquitín el tema. Entonces, doy paso a Manuel. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por tu introducción. Muchísimas gracias por estar ahí en una tarde tan preciosa. Han elegido ver nuestro webinar, lo cual es un motivo de satisfacción. Como ha dicho Joaquín, lo que voy a tratar de explicar hoy va a ser las fibras largas, cortas, para qué sirve cada una, cuáles hay en el mercado, qué diferencias hay entre unas y otras, para tratar de entender un poco cómo funcionan. Y también voy a presentarles un cálculo online que va a permitir en 15 segundos poder calcular con la dosificación de la fibra las cargas puntuales que nuestra solera va a poder soportar con un determinado espesor. Van a ver que es un cálculo online muy útil. Sin más, voy a pasar la pantalla de la presentación, a ver qué tal se me da. Vale, vamos a ver. Esto es... A ver, un segundo, porque me parece que he hecho algo mal. Aquí compartir. Vale, perfecto. Ya voy para allá. Bien. Y voy a quitar el vídeo mío en principio para concentrarnos en lo que es la presentación en sí. Bien. Cuando nosotros nos planteamos la sustitución de un mallazo, lo primero que hacemos y lo que tenemos que hacer como método de actuación es hacer un cálculo de tensiones Westergaard. El cálculo de tensiones Westergaard, aunque parece una fórmula complicada, justamente es esto lo que luego voy a enseñarles a poder hacer con un cálculo online en solo 15-20 segundos. Lo que hacemos con este cálculo de tensiones es ver, tratar de entender, tratar de identificar cuál es la tensión que vamos a producir en una solera de hormigón o en una losa de hormigón en unas condiciones dadas. Hay un espesor, hay unas cargas, hay una compactación, una resistencia que nos va a ofrecer el terreno, lo que llamamos la capacidad portante, y todas estas circunstancias van a generar una tensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver y comparar esa tensión con la tensión que es capaz de soportar nuestra solera con un determinado espesor. Si vemos que la tensión que va a producirse en esa solera no supera la tensión que el hormigón puede soportar, normalmente lo que quiere decirse es que esta solera no se va a llegar nunca a romper. Cuando nos encontramos con una solera cuyo espesor es suficiente y no se va a llegar a romper, eso quiere decir que no necesitamos hacer ningún tipo de refuerzo del tipo estructural en esta losa de hormigón.
Por lo tanto, lo que vamos a colocar normalmente es solo una malla calzada, un mallazo calzado, en el tercio superior de la solera, cuya misión no es la de reforzar esta solera, sino que inmovilizar el hormigón. Me explico. Es un mallazo que se coloca para absorber las tensiones del curado de la retracción plástica del hormigón. Cuando se echa una capa de hormigón y se inician una serie de reacciones químicas dentro del hormigón, eso hace aumentar la temperatura del hormigón y, consecuentemente, provoca la evaporación de una cantidad importante de agua. Este agua que se evapora deja millones de microespacios. Estos millones de microespacios, podemos llamarlo microfisuritas también, estos millones es la porosidad que tiene el hormigón y eso es la debilidad que tiene el hormigón. Muchas de estas porosidades en la zona superior, en la zona superficial, nos aparecen como microfisuras y cuando digo micro significa que no somos capaces de verlas a simple vista con los ojos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un hormigón muy poroso, con millones de microespacios, microagujeritos? Ese hormigón empieza una serie de movimientos de asentamiento. Coloquialmente hablando, digamos, se va como asentando localmente cada trocito de hormigón, moviéndose con unos micromovimientos hacia la derecha, hacia la izquierda, para un lado, para otro lado. Y si nosotros dejáramos ese hormigón que se mueva con libertad, esos microdesplazamientos acumularían distancias de tal manera que aparecerían fisuras ya con un ancho visible en la superficie. Pero eso no queremos que ese hormigón tenga esa visión desagradable. Entonces, ¿qué hacemos? Colocar una malla lo suficientemente cercana a la superficie, entre 5 o 6 centímetros es una distancia que es buena, más arriba puede dejarnos marca en la superficie, más abajo el hormigón la malla no hará nada. Hay mucha gente que coloca una malla en el hormigón y aún así le fisura. Y normalmente el pretexto que te suelen decir es que el hormigón es como un ser vivo y hagas lo que hagas, va a fisurar. Y eso evidentemente no es cierto. Lo que sucede es que no supo colocar el hormigón. La malla la tiró al suelo, después la levantó con un gancho y evidentemente la malla no quedó donde tenía que quedarse. Por lo tanto, al quedar haciendo sus curvas, pues en las zonas donde la malla ha quedado lejos de la superficie, pues esas fisuras han aparecido porque los microdesplazamientos digamos que la malla no ha sido capaz de paralizar el movimiento del hormigón, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos esta malla bien y paralizamos los movimientos, lo que estamos asegurando al mismo tiempo es que esas microporosidades, esas microfisuras, continúen estando allí. A simple vista miramos la superficie y es una superficie que tiene muy buen aspecto. Si lo pudiésemos mirar con una lupa, veríamos que hay microporos, microfisuras, pero el aspecto es agradable, está bien. Y realmente lo que estamos haciendo aquí es engañarnos a nosotros mismos, porque todos estos microfisuritas permanecen allí y al permanecer será lo que ocasione las roturas superficiales, el descascaramiento, las roturas cuando pongamos cargas encima, patas de estantería, rodaduras de vehículos, etcétera, etcétera, encontrará esos microporos y eso será lo que acortará la vida útil de nuestro hormigón. Bien, en lugar de esto, lo que se propone y lo que estamos haciendo desde hace varios años es con 2 kilos de fibra, entre 1 y 2 kilos incluso, de microfibra de vidrio álcali resistente, coser todas estas microfisuras, todos estos microporos, toda esta porosidad, coserla con entre 200 y 400 millones de fibras perfectamente distribuidas, de tal manera que al coser estos microporos hacen que estos desaparezcan desde su mismo momento de aparición. Por lo tanto, ya no va a haber movimientos ni micromovimientos en esta masa de hormigón. Al no haber movimientos porque no hay porosidad, no necesitamos el elemento inmovilizador que sería esta malla calzada, que hay que colocarla en todas las soleras, necesitemos un refuerzo estructural o no.
hay que colocarla siempre, la malla, pero si colocamos la fibra, no hay que colocar esa malla. Sustituimos la malla por la fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que la fibra microfibra hay que colocarla siempre. En este caso, si no colocamos la malla calzada, tenemos que colocar siempre la microfibra. Después vamos a ver cómo es posible que esta fibra haga el trabajo que hace, ¿no? Ahora, cuando hacemos este cálculo Westergaard y vemos que la tensión que se va a producir en esa losa o en esa solera con un determinado espesor de la misma, vemos que la tensión va a superar la tensión admisible por ese hormigón. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de antemano sabemos que se van a producir fisuras, roturas, por una sobrecarga en la base de la solera. Entonces, como podemos ver en este dibujo, perfectamente la malla que colocamos arriba, que es para la retracción plástica del hormigón, realmente no es capaz de intervenir en esta fisura. La que realmente está interviniendo y sujetando que esta fisura no llegue hasta la superficie es la malla que hemos colocado abajo, a 2, 3, 4 centímetros de la base, ¿de acuerdo? Esta es la malla que nos va a reforzar y solamente se coloca en el 5% de los casos, porque casi siempre el espesor de la solera que estamos haciendo ya es suficiente para soportar las cargas, por lo tanto no es necesario colocar esta malla. Pues bien, en lugar de esta malla de abajo, lo que se ofrece es la posibilidad de colocar macrofibras. Estamos hablando de fibras más grandes y más gruesas de diámetro, de tal manera que cuando se producen esas roturas en la base, estas son capaces de sujetar el crecimiento de estas fisuras y la propagación hacia la superficie. Ahora, para resumir, lo que estamos viendo es que existen microfibras que hacen un trabajo y macrofibras que hacen otro trabajo. ¿Qué trabajo hace uno y otra? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se pueden sustituir unas a otras? ¿Son mejores unas que otras? Esto es lo que quiero ver ahora. Para tener una clara definición, muy sencilla, se pueden definir de otras muchas maneras, pero esto es la más común y la más aceptada. Llamamos microfibra toda aquella fibra cuya longitud es de menos de 20 milímetros. Y toda aquella fibra cuya longitud es más de 21 milímetros la llamamos macrofibra. Y evidentemente el diámetro de estas fibras también tienen una relación con su longitud, por lo tanto las macrofibras también tienen un diámetro mayor. Es decir, que cada macrofibra pesa mucho más que la microfibra, tanto porque es más larga como porque es más gruesa, por las dos cosas. Entonces, las microfibras, ¿qué hacen básicamente? Las microfibras de vidrio AR, en este caso las álcali resistentes, y después vamos a ver en profundidad qué fibras micro hay y por qué solo hablo de la microfibra de vidrio AR, luego lo vamos a ver esto. Las microfibras de vidrio AR lo que hacen es hacer desaparecer todas esas microfisuras desde el principio. Por lo tanto, le confieren al hormigón una resistencia a rotura mucho mayor. Es decir, consiguen que nuestro hormigón sea de partida un hormigón con menos porosidad, por lo tanto, un hormigón con mayor resistencia, ¿vale? Esto es lo que hacen las microfibras. ¿Qué es lo que las macrofibras no pueden hacer? Justo este trabajo. ¿Por qué? Porque son muy pocas unidades. Hablamos de decenas de miles de unidades en 1 kilo de macrofibra. Si yo pongo 2 kilos de microfibra, son 400 millones de pelitos, cosiendo cientos de millones de microfisuritas. Sin embargo, si yo en este mismo hormigón, en este mismo metro cúbico, pongo 2 kilos de macrofibra, son X decenas de miles. ¿Qué quiere decir esto? Que faltan 399.900 millones de fibras. Por lo tanto, todas esas microfisuras no se han podido coser. Es por eso que la macrofibra, las fibras grandes, sean las de acero, sean las sintéticas, incluso las de vidrio grandes, al ser muy pocas unidades, no influyen apenas en la resistencia a primera rotura del hormigón. El hormigón es como si no llevara nada cuando colocamos macrofibras. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nosotros colocamos estas macrofibras? Porque ya hemos calculado que el espesor de esa solera es demasiado pequeña con respecto a la carga que va a haber encima y realmente, efectivamente, se produce esa primera fisura abajo.
pues eso lo que sucede es que las microfibras por sí solas no hubiesen podido paralizar el crecimiento, la propagación de esta fisura, esta rotura de la base del hormigón, permitiendo prácticamente al instante que esta fisura vaya creciendo y llegue hasta arriba. Aquí es donde entran en acción las macrofibras. Por primera vez, aquí es donde las macrofibras que estaban durmiendo literalmente dentro de la solera, aquí es donde empiezan a funcionar. Cuando sienten la tensión debido a esa rotura en la base, estas macrofibras se tensionan y dicen, oye, llegó nuestro momento a trabajar, y sujetan esa fisura para que no llegue arriba. Por lo tanto, como podemos ver, las micro y macrofibras no son sustituibles la una por la otra. Hay que elegir bien cuál fibra vamos a utilizar, porque en cada situación tendremos los beneficios de una y de la otra, y si nos equivocamos, perderemos la ventaja que nos hubiese dado elegir la fibra correcta. Esto que acabo de decir, la mejor forma de verlo es utilizando una fibra de un material, del mismo material, en versión larga y versión corta, y ver las diferencias medibles. Si yo cojo microfibra de vidrio AR de la marca Fibratec, modelo V12AM, que es como se llama nuestra microfibra, se llama V12, pero en realidad tiene 13 milímetros, ¿vale? El número de la referencia es simplemente un número. Después veremos que tenemos otra fibra que se llama V13 y también tiene 13 milímetros, etc. Esta fibra, con 2 kilos de dosificación en un hormigón HA25, es capaz de aumentar la resistencia del hormigón, gracias a que ha mejorado su calidad, y luego veremos cómo, hasta 4,3 megapascales a flexión. Sin embargo, si cogemos esta tabla de roturas, en donde vemos en esta primera columna la resistencia a primera rotura del hormigón, y después vemos esta otra parte de la derecha, que son resistencias residuales, que las resistencias residuales solo se pueden ver en macrofibras, no se ven en microfibras porque no hay resistencia residual. Cuando lo que hemos dicho antes, cuando una rotura se produce por una sobrecarga, la microfibra deja de trabajar. Sin embargo, las macrofibras empiezan a trabajar a partir de ese momento. Aquí podemos ver de una tabla de fibra de 36 milímetros de vidrio, de longitud, de un competidor, porque la nuestra tiene 39 y como no la utilizamos, y después veremos por qué no la utilizamos, porque en su lugar utilizamos macrofibras sintéticas, que son mucho más económicas y mucho mejores. Y después veremos por qué. Pero si yo cojo, como estoy haciendo aquí una comparativa de fibra corta y fibra larga de un mismo material, yo cojo para un hormigón HA25 7 kilos de macrofibra de vidrio, o 10 kilos de macrofibra, o 15 kilos de macrofibra de vidrio, de esa marca determinada, cuyo nombre no importa, por eso lo he tapado, y vemos que a primera rotura se rompe a flexión a 3,25 con 7 kilos, a 3,34 con 10 kilos y a 3,88 con 15 kilos de dosificación, muy lejos del 4,3 megapascales con solo 2 kilos de microfibra. Y esto es para que ustedes puedan ver qué importante es la utilización de fibras cortas, porque son muchísimas más unidades, permitiendo coser cientos de millones de microfisuras, y eso es lo que mejorará la porosidad y la resistencia, la calidad del hormigón propiamente dicho. Por eso es más difícil romper ese hormigón por primera vez. Eso es lo que conseguimos. Después tenemos unas resistencias residuales que volveremos a ellos después. ¿Cómo se consigue esto? En los ensayos que hemos hecho en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Birmingham, con 2 kilos de fibra de vidrio micro de la marca Fibratec, hemos podido constatar que tenemos mejoras del 47% a carbonatación, del 87% menos penetración de aire, 58% menos penetración de agua, 38% menos de absorción por capilaridad. ¿Qué significa esto? Lo que dije antes. La fibra consigue coser cientos de millones de microfisuras, disminuyendo la porosidad del hormigón de una forma espectacular, consiguiendo que el hormigón sea más denso, menos poroso y, consecuentemente, aumenta su resistencia sin realmente nosotros querer buscar esa mejora. Viene como un beneficio no buscado, adicional, simplemente viene porque hemos mejorado la calidad del hormigón. Pero, ojo, cuando colocamos la fibra, esto no es la intención con la que lo colocamos. La intención es
inmovilizar el hormigón, hacer desaparecer las microfisuras para no tener que poner el mallazo calzado, ¿vale? Pero como consecuencia tenemos además estos beneficios. Bien, además la colocación de microfibra deja sin necesidad de tener mano de obra cualificada para colocar, calzar, coser, cortar mallazos, evita la peligrosidad de los cortes de los operarios, aumenta la velocidad de ejecución en un 50%, en todos los puntos del hormigón hay una protección, hay una mejora de la calidad, no tenemos que adaptar, cortar a los recovecos, lo que son registros, pilares alrededor, etcétera, etcétera. O sea que la ejecución realmente se hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, esta microfibra sustituye, como vemos aquí, la malla calzada de la zona superior. Como podemos ver en la foto, en el dibujo de arriba, si hemos calculado mal el espesor de la solera y hacemos un ejercicio de una carga que supera la tensión admisible por el hormigón, la rotura se va a producir por abajo, pero la malla de arriba no está pudiendo paralizar el crecimiento de esa fisura y su llegada eventual a la superficie. Por lo tanto, una vez más vemos que el mallazo realmente que refuerza es el de abajo, ¿de acuerdo? Por eso cuando sustituimos la malla de arriba, si bien no buscamos reforzar nada, sí que buscamos sustituir la malla de arriba en la función que cumple. Pero además tenemos un beneficio adicional que mejora la resistencia. Pero insisto, no es lo que buscamos en principio. Y la macrofibra viene a sustituir la malla de abajo. Por lo tanto, si colocamos las dos fibras al mismo tiempo, es como si colocáramos un doble mallazo. Este sería el efecto. Muy bien, ahora vamos a adentrarnos un poco en qué tipo de microfibras existen en el mercado y cuáles son las diferencias entre unos y otros. Podemos ver la microfibra de polipropileno de 12 milímetros, la archiconocida desde hace muchísimos años, que tiene este aspecto algodonoso, y de hecho lo es, cuya función básicamente es empaparse en el hormigón fresco del agua, lo cual hace que se reseque ese hormigón y instintivamente la gente añade agua, lo cual va a producir más microfisuras y va a debilitar el hormigón, dicho sea de paso. La resistencia de esta fibra es de 80 newton a rotura, después veremos cuál es la otra. La resistencia, ¿cuál es la otra? El problema es que esta fibra, si bien absorbe el agua como una esponja para poder, digamos, regar la solera un tiempo más tarde, adicionar un poquito de tiempo para que se pueda evitar el secado brusco del hormigón y las fisuras que aparecen debido al secado brusco del hormigón, no es una mala función, pero como es una fibra que tiene una densidad de 0,9, que comparado con el hormigón que está en 4,45, el problema es que no se reparte de forma homogénea, por lo tanto tenemos un montón de fibras haciendo pelotas grumos y dejando marcas, fibras en la superficie en muchos lugares, y en otros muchos millones de lugares no tenemos ni una sola fibra. Por lo tanto, no acaba de hacer en el conjunto del trabajo, no acaba de hacer lo que se espera de ella. Insisto, es para empaparse y evitar el secado brusco del hormigón. Bien, ¿qué otras microfibras hay? Microfibras de vidrio. Vidrio AR, álcali resistente, alguno más álcali resistente que otro. Y ahora vamos a ver el motivo. Esta fibra solo se fabrica en dos fábricas. Una está en China y la otra está en Japón. La demanda que hay a nivel mundial no justifica la construcción de más fábricas. Estas fábricas funcionan a piñón fijo. No es posible regular el contenido de circonio, y ahora vamos a ver qué significa, de las fibras. La fábrica que está en Taichan, en China, que fabrica esta fibra, la corta a 12 milímetros, tiene un contenido de circonio del 14,5%, porque los hormigones y cementos de China son menos alcalinos, por lo tanto su norma exige un 14,5%. El poner un 1,5 más penalizaría la producción del 90% de la fibra que consumen dentro del mercado chino, de tal manera que sería un incremento en el coste final en el mercado entre 1 y 2 euros por kilo, ¿vale? El circonio es un mineral muy escaso, solo se extrae en 5 regiones en el mundo, se utiliza, siempre está en aleación con otros metales, hay que procesarlo, volver otra vez a enviarlo a las fábricas para su utilización,
etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un mineral muy costoso y representa el 90 y tantos % del coste de la fibra. La fibra que fabricamos en Japón tiene un 17,1% de circonio. ¿Por qué? Porque Japón justamente exporta más del 90%. Por lo tanto, necesita poder cumplir con todas las normativas de todos los mercados del mundo. De esta manera se garantiza que va a poder cumplir y va a conseguir un hormigón inmune a los ataques de los álcalis del hormigón. Esta es la primera gran diferencia. Después, en cuanto a la resistencia, al ser vidrio, tiene una resistencia a rotura contra atracción muy elevada, 1600 newton. Como podemos comparar con la fibra de polipropileno, que es plástica, es inmenso. Para que nos hagamos una idea, el acero, las fibras de acero están en torno a 1100, 1200, a más, la más resistente 1300 newton. Es decir, que estamos hablando de un material más resistente a rotura por tracción que el acero. Otra cosa, y es la densidad de esta fibra. Al tener una densidad muy similar a la del hormigón, lo que tenemos es una distribución espectacular de la fibra a derecha, izquierda, arriba, abajo, en toda la masa del hormigón, totalmente homogénea. Y además, la sujeción de la fibra de vidrio al hormigón es a nivel cristales de hidróxido de calcio que se producen dentro del hormigón. Millones, cientos de millones de cristales de hidróxido de calcio que se van produciendo paulatinamente según va endureciendo el hormigón y cogiendo más fuerza, son los responsables de la sujeción de las fibras de vidrio dentro. Por lo tanto, tenemos la mejor sujeción del mercado. Las fibras de plástico no se sujetan salvo que tengan microperforaciones. Las fibras metálicas tienen que ser por su forma física, curvaturas, dobleces, etcétera, etcétera. Realmente son sujeciones mecánicas al hormigón, por su forma física, ¿vale? La fibra de vidrio tiene la mejor sujeción, es el mejor material en cuanto a rotura, por tracción, por lo tanto es un material excelente para coser. Además se reparte de una forma totalmente homogénea. Bueno, pues ¿para qué pedir más, no? Es decir, es al final el mejor material como fibra. Otra importante diferencia entre la fibra fabricada en Japón de 13 milímetros de longitud, aunque se llama V12, insisto, comparado con la fibra fabricada en China de 12 milímetros de longitud, es que esta fibra es capaz de aguantar dentro de la masa del hormigón el machaqueo entre lo que es el proceso de mezclado, unos 10, 12, 15 minutos máximo, más unos 10 minutos aproximadamente de transporte. Las fibras no sufren. Las fibras fabricadas en China no tienen el adhesivo que une los filamentos entre sí formando estas hebras. Al no tener ese desarrollo tecnológico capaz de resistir el machaqueo de las fibras dentro de la cuba del hormigón, se destruyen y al final del mezclado llegan el 20-30% de las fibras más o menos útiles. Las demás quedan destruidas por el camino. Por eso decimos que la fibra de vidrio Fibratec V12AM es la mejor opción de entre todas las microfibras de vidrio. ¿Qué sucede cuando no tenemos suficiente circonio? La fibra se destruye, como se ve aquí, en 2 y pico de años. Es decir, en meses ya la fibra pierde un montón. La fibra Fibratec, después de 25 años, como se puede ver en la imagen, sigue intacta. Cientos de millones de fibras nos cosen cada milímetro cúbico del hormigón, mejorando la resistencia superficial, como se puede ver aquí, evitando este tipo de roturas superficiales, cosa que un mallazo no puede hacer. No deja rastro en la superficie, es ideal para hormigón pulido u hormigón impreso. La diferencia, la fibra que tiene en este caso mucho mejor rendimiento es la V12, que tiene 13 milímetros, una forma fácil de diferenciarla, mientras que las fibras que quieren imitar esta fibra tienen 12 milímetros de longitud. Ya vemos en algunas fichas técnicas que fibras chinas, importadores varios, ya han oído esta diferencia y aunque físicamente tienen 12 milímetros, ponen en la ficha técnica 13. Si alguien tiene una duda, lo que tiene que hacer es coger una fibra, medirla. Si tiene 12 milímetros, pues ya sabe que es una fibra procedente de China y no es Fibratec. Voy a ponerles un vídeo de 3 minutitos
para que puedan ver con más detenimiento de qué estamos hablando exactamente y después vuelvo a la presentación. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces al colocar los calzos el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría la parte de abajo. Entonces la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuando sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bueno, volvemos a la presentación. Ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando nuestro cálculo online que pueden encontrar en nuestra página web www.fibratec.eu de Europa. Aquí hay una solapa donde dice calcule su dosificación. Si usted entra allí, primero tiene que registrarse. Por favor, rellene los datos, todos los que se piden. Si saltan algunos espacios sin rellenar con puntos y signos y demás, automáticamente se desautoriza el uso porque queremos que realmente lo utilicen no curiosos, sino gente profesional del sector y es bueno, pues eso, que tenemos que saber realmente que estamos hablando de colegas que se dediquen al oficio. Y una vez registrado, ya puede utilizar el cálculo online las veces que quiera sin ninguna limitación y gratuita. Vamos a suponer que un cliente nos pide que hagamos una solera de hormigón en una esplanada tipo E2 con un espesor de 15 centímetros, con un hormigón HA25 de 25 megapascales, donde van a circular carretillas elevadoras de 4 toneladas que concentran el peso en el 80% en el eje delantero, lo cual significa que en cada neumático va a tener 1.600 kilos de peso puntual. El cálculo online asume una velocidad de maniobra de 10 kilómetros por hora y es importante saber esto porque es decir, que el cálculo online
no contempla a empleados haciendo rallies en los almacenes, ¿no? Que algunas veces también los hay con carretillas vacías. Y que nuestro cliente dice que va a haber una repetición de 150 veces con la carretilla cargada por el mismo punto y que también en una sección va a haber estanterías con patas sobre las cuales van a apoyar 2.500 kilos puntuales en cada una. Bien, teniendo en cuenta todos los factores de seguridad, vamos a ver qué resultado nos arroja nuestro cálculo online. Es un cálculo online, por lo tanto no ocupa espacio en la memoria del teléfono. Aquí en el menú, cuando tiene esta página puesta, entra aquí y selecciona la opción de añadir a mi pantalla de inicio, aparecerá un icono en el teléfono como cualquier otra aplicación, pero sin serlo. Simplemente necesitamos tener Internet para cuando clicamos allí nos lleva directamente al cálculo online para poder utilizarlo. Aquí vamos a calcula tu dosificación. Nos viene esta otra pantalla, carretillas, estanterías, porque es realmente el área de apoyo que nosotros necesitamos considerar. Nos lleva a esta otra pantalla donde en este desplegable seleccionamos el espesor de la solera, 15 centímetros, y vemos que con 2 kilos de dosificación de la microfibra de vidrio V12AM de Fibratec, tenemos para cada punto de apoyo estático, para la pata de la estantería, puede soportar 2.850 kilos. Como se nos pedían 2.500, damos por bueno este espesor. Y para la carga dinámica, como no tenemos 150 repeticiones, como pedía el cliente, nos vamos a 200 repeticiones y nos arroja un resultado de carga puntual en cada neumático admisible de 1.860 kilos. Por lo tanto, como nos pedían 1.600 kilos, también podemos confirmar que con 15 centímetros nuestra solera no se va a romper. Por lo tanto, no necesita colocar macrofibra grande, porque si colocamos macrofibra grande, esa fibra nunca va a entrar en acción, por lo tanto, habremos literalmente tirado y enterrado el dinero. Es mejor utilizar solo microfibra para que por lo menos tengamos los beneficios de la microfibra y no tirar el dinero a una fibra que nunca va a entrar en acción. Esto es cómo funciona. Bien, aquí tenemos algunas referencias de obras para que vean qué tipo de obras hemos hecho. Hemos tratado de elegir así algunas que representen distintas aplicaciones, unas aceras con 1 kilo, rampas, entradas, rampas de aparcamiento, todas estas soleras en esta planta de biogás, aparcamiento y soleras internas, por ejemplo, con 15 centímetros, una nave industrial con 15 centímetros de espesor, 2 kilos de dosificación de microfibra, otra nave industrial, en este caso en el País Vasco, con 3 kilos, 20 centímetros, aquí había cargas mayores, por lo tanto, en el cálculo online que hemos visto antes, si el resultado no satisface las cargas que queremos, tenemos la opción de aumentar el espesor hasta conseguirlo, ¿vale? Entonces, pero hay veces que no podemos conseguirlo y ahora vamos a ver qué hacemos en esas ocasiones, ¿no? Esto es un aparcamiento de un supermercado. Estos son recrecidos del edificio de los Juzgados de las Palmas de Gran Canarias, todos los recrecidos que también llevarían una malla, aparte de lo que son lo que es las capas de compresión o forjados. No podemos sustituir con fibra todo el hierro que lleva el cálculo estructural, ¿vale? No nos confundamos. El hierro estructural no se quita. Lo que se hacen son siempre las soleras que están apoyadas o en un suelo compactado o sobre una estructura ya existente. Pues todas estas mallas que tendríamos que poner por la retracción plástica de este recrecido, no hace falta poner esas mallas, ¿de acuerdo? Es un poco esto. Esto es en un andén en la estación de AVE de Valencia, donde realmente no es por cargas, sino para absorber todas las energías de las vibraciones al paso de los trenes. Por ejemplo, esto es una gasolinera en Renedo, esto es una cancha deportiva, ¿vale? Y luego está esta otra fibra, que también es fibra de vidrio, pero en lugar de ser filamentos unidos entre sí, formando hebras más resistentes, esta es la fibra totalmente suelta, se llama V13, MO por mortero, y lo que hace es sustituir las mallas y los velos en aplicaciones pues para morteros autonivelantes, bases de microcemento, en pinturas de fachada, monocapas. Como podemos ver aquí, en la superficie no se ve nada,
pero dentro está la fibra perfectamente distribuida, colocada como si la hubiésemos contado y colocado a mano. Simplemente es una diapositiva para que ustedes vieran que esa fibra en versión más fina también se puede utilizar para trabajos más finos que no tengan áridos gruesos. Ahora bien, imaginemos que tenemos una campa de camiones o de contenedores donde se nos pide para 10 toneladas de carga puntual con un espesor de 22 centímetros y nos vamos a nuestro cálculo online y vemos que con 22 centímetros no da, es decir, que la carga admisible, vamos a suponer, son 6.000 kilos nada más, ¿vale? O 7.000 o 8.000, pero no llegamos a los 10.000 que se nos pide y tampoco nos permiten aumentar el espesor. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es que tenemos un espesor de 22 centímetros que con esta compactación del terreno, con este hormigón y con esta carga, va a romper. Entonces, como ya sabemos que va a romper, entonces es cuando solicitamos o queremos, lo que hacemos es poner una macrofibra. Hay gente que la llama fibra estructural, ¿vale? A mí no me gusta llamarlo fibra estructural porque lleva a engaño. Porque si yo digo pon 2 kilos de fibra estructural en lugar de 2 kilos de fibra de chichinabo pequeña, que hay veces que hay gente que lo denomina así sin saber lo que está diciendo porque es una maravilla lo que es capaz de hacer, pero bueno, hay gente que te suelta esto. Al decir 2 kilos de fibra estructural, uno piensa que va a hacer, que es mucho más útil. Sin embargo, es totalmente inútil porque ni va a coser las microfisuras porque no hay tantas en 2 kilos de fibras y por otra parte tampoco va a ser capaz de sujetar el crecimiento de esta grieta, de esta apertura, porque después vamos a ver que hay unos límites mínimos que tenemos que poner para que se note que la fibra está haciendo algo. Y lo vamos a ver en un minuto, vamos a ver cuáles son esos límites mínimos dependiendo de con qué fibra. Para saber eso que acabo de decir, cuáles son los límites mínimos de dosificación requerida en macrofibras, utilizamos la norma que nos explican en el código del hormigón estructural en el anejo 7. Y ahí dice lo siguiente: si yo pongo una cantidad de fibra en una probeta, macrofibra, fibra grande, ¿vale? O fibra mal llamada estructural, ¿vale? Si yo pongo X kilos de fibra y hago un ensayo de viga de tal manera que ejerzo una carga y en el momento donde se produce la primera fisura pongo la carga a la que se ha roto y la llamo límite, L, continúo ejerciendo esta carga hasta que la fisura llega a una apertura de 0,5 milímetros y ahí mismo yo anoto cuál es la resistencia residual que es capaz de darme las fibras que hay en esa probeta. Si yo puse 2 kilos de macrofibra, la F1 va a ser un valor. Si puse 5 va a ser otro. Si he puesto 10 va a ser otro. Si he puesto 20 va a ser otro, como es lógico. Entonces, y ahora continúo hasta que la apertura esté en 2,5 milímetros y anoto cuál es la resistencia residual que en ese punto es capaz de dar la fibra, los X kilos que yo haya puesto allí. Ahora bien, el mínimo que tengo que poner para poder realmente decir que le estamos sacando un mínimo provecho al refuerzo del tipo estructural, tiene que cumplir estas dos condiciones. Que el F1 tiene que ser más de un 40% de FL y no O, es decir, la una y la otra. Y que el F3 tiene que ser más del 20% de FL. Si se cumplen estas dos condiciones, esta fibra con esa cantidad, puedo decir que ha hecho un refuerzo del tipo estructural. ¿Y cómo se calcula para mayores refuerzos? Porque esto no quiere decir que, venga, pues esa dosificación ya me vale para todo. No, porque el contenedor en la carga puntual puedes tener 10 kilos, 10 toneladas, o pueden ser 15 o pueden ser 18. Por lo tanto, no me basta poner la cantidad mínima. Tengo que poner seguramente más y adaptarme a las necesidades. Pues eso se calcula con un cálculo estructural con fibras llamado TR34. Es un cálculo mucho más complicado, lo hace una ingeniería con la que colaboramos en Alemania
y para nuestros clientes hacemos este cálculo sin ningún coste. Es verdad que se tarda 3, 4, 5 días en obtener el cálculo, ¿vale? Si ustedes tienen la paciencia suficiente y quieren confiar en nosotros alguno de estos cálculos, con mucho gusto lo haremos sin pedir nada a cambio, más allá de que si le parece bien, pues nos compren las fibras. Bien, ahora vamos a meternos un poco, antes de entrar en los mínimos necesarios de cada tipo de fibra, que lo vamos a ver enseguida, vamos a ver qué tipo de macrofibras en el mercado existen. Las clásicas de polipropileno, que son onduladas, y se supone que eso es lo que sujeta, ¿no? Porque el polipropileno, es decir, el plástico, es lo que peor se sujeta al hormigón. De hecho, no se sujeta, salvo que sea perforado. Las fibras de vidrio de 36, que hemos visto antes, que nosotros nunca ofrecemos, y ahora vamos a ver el por qué no ofrecemos las fibras de vidrio largas, sí las cortas, pero no las largas. Las fibras de acero, tipo gancho, tipo corrugadas, ¿vale? Pero vamos a ver que las mejores son las macrofibras sintéticas, las macrofibras sintéticas Bar-Chip. Y ahora vamos a ver por qué, el porqué de este razonamiento. Para empezar, si nosotros somos expertos en fibras de vidrio, ¿por qué no ofrecemos fibras de vidrio largas? Por lo siguiente, las macrofibras sintéticas Bar-Chip que nosotros ofrecemos, la mayoría de las veces los calculistas tienen en cuenta la resistencia residual del FR3 cuando la apertura de la fisura está en 2,5 para hacer el cálculo. Entonces, si yo cojo esta tabla de FR3, aquí están las dosificaciones con macrofibra sintética Bar-Chip. Yo cojo este hormigón y yo digo, y lo comparo con la resistencia de las fibras de 36 milímetros macro de vidrio, el mismo tipo de hormigón, en el FR3 igualmente, cojo 10 kilos y a mí me da una resistencia residual de 1,06. Si yo cojo 2,5 kilos de esta, me da 1,45. Es decir, 4 veces menos de fibras sintéticas Bar-Chip me dan casi un 50%, 40% más de resistencia. Teniendo en cuenta que el kilo de esta fibra y el kilo de esta fibra más o menos están en el mismo orden, evidentemente 4 veces menos, 4 veces más barata, con una resistencia mucho mayor, pues no tiene ningún sentido que yo ofrezca fibra de vidrio larga para un refuerzo del tipo estructural. La misma cosa me sucede cuando yo utilizo 15 kilos de fibra de vidrio macro, 1,58 en el FR3. Sin embargo, en la Bar-Chip, con 3 kilos, 1,65. En este caso son 5 veces menos cantidad de fibra, me da mayor refuerzo, por lo tanto, más económico. Hay más ventajas que la vamos a ver ahora. ¿Por qué no utilizo fibras de acero? Porque las fibras de acero, debido a la carbonatación del hormigón, que son la generación de sales expansivas, debido a la penetración del CO2 dentro del hormigón, me hace que estas, alrededor de las fibras de acero, haya un ensanchamiento y micro roturas. Después el hierro pierde masa y queda bailando dentro del hormigón. Por lo tanto, lo que sujetaba deja de sujetar con el tiempo. Algunas de estas fibras quedan muy cerca de la superficie, rompiendo hacia arriba y sacando puntas. Aunque cortemos todas muy bien, etcétera, siempre necesitamos una capa de rodadura. Si no, llega un día a los 2 o 3 años que debido al rozamiento de los neumáticos se va desgastando la superficie y esas puntas que a lo mejor con unos alicates hemos ido cortando, que es un trabajo de un infierno total, vuelven a sacar puntas, porque al desgastarse la superficie vuelven a sacar. Hay un supermercado cuyo nombre no voy a decir, ha venido a nosotros porque no va a utilizar más macrofibras de acero porque un niño se ha caído y se ha rajado la mano en una caída. Y evidentemente, pues ya se pueden imaginar el tema de la denuncia, etcétera, etcétera, la fibra oxidada, el niño, pues eso, en la palma de la mano con una buena raja con puntos, pues estas cosas suceden con fibras de acero. Salvo que hagamos una capa de rodadura, más coste todavía. Y aquí vienen los mínimos de los que hablábamos antes. De la macrofibra de vidrio hay que poner mínimos 10 kilos para que cumpla con el anejo 7. De las fibras de acero, 20 kilos. De las fibras sintéticas normales de toda la vida, 4 kilos.
Sin embargo, de la Barchip, 2,5 kilos. Es decir, es la fibra más eficiente. Por lo tanto, estos son los kilos mínimos. Menos que esto no sirve para nada. O sea, directamente descarten. Para poder hacer un refuerzo del tipo estructural. Los precios pueden oscilar un poco, 5% arriba abajo, porque son muy cambiantes. Estos precios llevan ya unos meses, ¿vale? Bien, más razones para elegir Barchip. Normalmente todas las macrofibras, ya sean de vidrio o sintéticas o de acero, dejan puntas en la superficie. Cuando son sintéticas, estas se queman con un soplete o se afeitan con una especie de cortadora. En una solera de miles de metros cuadrados, pasear con un soplete quemando se pueden imaginar el infierno que es. Cuando son macrofibras de acero, estas dejan manchas de óxido. No evitan la microfisuración, como podemos ver aquí, porque no llevan microfibra. Dejan estas puntas en la superficie que acaban después saliendo las puntas o se oxidan, como se puede ver aquí. Las macrofibras Barchip, y esto es ya el no va más de las características de la Barchip, es que no tienen efecto memoria. Entonces, cuando pasa el helicóptero pulidor por encima, la deja a 90 grados, totalmente lisa. Por lo tanto, no requiere ni quemar con un soplete, ni afeitar, ni nada. Directamente la superficie que queda es como si no llevara fibras, como si fueran microfibras de vidrio, que tampoco dejan ningún rastro en la superficie. Por eso, nuestras macrofibras Barchip MQ58 es sin duda alguna la mejor opción que van a poder encontrar. Esto es como queda por dentro, para que vean un poco la distribución de las fibras y algunas referencias de obras. Ya estamos hablando de obras ya de otro tipo de envergadura, con dosificaciones que a veces pueden llegar pues, a los 8 o 9 kilos. Estos son unas cúpulas que absorben la energía de las olas en Tailandia, antes de 15 centímetros de espesor y con macrofibras de acero, todas oxidadas. Ahora solo 5 centímetros con 3 kilos y totalmente ecológico, limpio. En zonas portuarias nunca es bueno utilizar fibras de acero porque acaban oxidándose. Con las sintéticas no tenemos ningún problema. Esto es una obra más cercana, aquí en Tarazona también, después del pulido, como se puede ver, ni un solo pelo saliente. Cuando se extiende el hormigón se ve esto, después pasa el pulidor y no se ve absolutamente nada. Y aquí otra obra, en este caso en Asturias, de logística, la superficie terminada, pulida, con una mezcla de 1 kilo de microfibra y 3,5 de macrofibra Barchip, simulando un doble mallazo. Voy a pasar rápido estas diapositivas, son un poco advertencias para que el hormigón tenga mejor calidad, pero estas cosas ustedes ya las saben. Vamos a ver cómo nos despedimos de los cortes de retracción, que eso es el tercer y último producto que queremos presentar hoy. Estamos tratando de un aditivo en polvo que tiene el aspecto del cemento y que nos ayuda a agrandar el tamaño de las pastillas hasta 15 por 15 metros. Y después, si queremos hacerlos más grandes todavía, nos ayuda en otros aspectos. Vamos a ver esas dos cosas ahora. Lo primero, ¿por qué hay que hacer cortes en menos de 24 horas? Porque en el hormigón hay retracción. Esta retracción es debido por la retracción plástica, que sucede en horas, un 15%, la retracción autógena sucede en horas, otro 15%, suman un 30%. La mayor parte de la retracción es la que dura durante días, meses y años, el 70%. Los aditivos similares, líquidos que hay en el mercado, solo actúan en estas dos retracciones a corto plazo. Fibratec CR es la que es capaz de actuar en los tres tipos de retracción. ¿Cómo lo hace? Cuando el hormigón empieza sus reacciones químicas de fraguado, aumenta la temperatura, pierde agua, nuestro aditivo empieza a generar cristales rellenando los huecos, expandiéndose dentro de esos huecos, esos microporos, de tal forma que los llena con cristales que son aún más resistentes que el propio cemento. De esta forma compensa la retracción hasta el punto de que si hacemos un corte en una solera que lleva Fibratec CR, en lugar de inducir a la rotura en este punto debilitado, que es lo que solemos hacer cuando hacemos los cortes, aquí no se produce ninguna fisura, porque al no haber retracción, gracias a nuestro aditivo, aunque por mucho que debilitemos aquí, no va a fisurar nada abajo. Bien,
Para aumentar el tamaño de las pastillas hasta 15 por 15 metros, sencillamente lo que hacemos es utilizar esta tabla que viene en los mismos sacos de 10 kilos del producto. Vamos a imaginar, por ejemplo, por un momento, que la obra que vimos antes en el cálculo online de 15 centímetros de espesor fuera de una nave industrial donde tuviéramos pilares cada 9 metros y queremos hacer coincidir los cortes cada 9 metros para no tener que hacer cortes intermedios a 4,5. Entonces nos vamos aquí buscando el cuadro que buscamos, los cortes que buscamos, y al no haber 9 por 9, pues nos vamos a 10 por 10. Subimos aquí arriba y vemos que hay que combinar 1 kilo de microfibra de vidrio V12AM. Como en esa solera hemos sustituido el mallazo con 2 kilos de fibra antes, este kilo adicional no lo necesitamos, porque este producto es más efectivo cuando se combina con microfibra. Como ya hay microfibra, no hace falta añadir este kilo de aquí. Por lo tanto, nos iríamos solo a añadir 8 kilos de Fibratec CR. Este CR son las iniciales de compensador de retracción. Muy sencillo para que sea autosuficientemente entendible. Bien, continuamos viendo las ventajas. Si queremos hacer cortes mayores de 15 por 15, esos se consiguen no por utilizar este aditivo en polvo. Eso se consigue utilizando un refuerzo del tipo estructural o con doble mallazo o con macrofibras estructurales, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una solera, por ejemplo, de 90 por 90 metros cuadrados, pero queremos que los cortes sean de 30 por 30 metros. Bien, eso lo hacemos, imaginemos por un momento que lo hacemos con 25 o 30 kilos de fibras de acero. Bien, ¿qué nos ayuda a hacer estas pastillas grandes? Menos cerrado, menos sellado, menos limpieza, menos zonas débiles en la solera, porque todas las soleras mueren por sus juntas al paso del claqueteo, del golpeteo de las paletas, las traspaletas, las carretillas elevadoras, el que se cuela agua u otros productos dañinos y van estropeando nuestro hormigón. Entonces, de repente hay que cortar la actividad de esa nave para hacer reparaciones. Y eso es algo que ese industrial no puede permitirse. Por lo tanto, mientras más grandes sean las pastillas, menos mantenimiento tiene, más rápida ejecución, etcétera, etcétera. Bien, pues cuando hacemos una pastilla como esta, si no utilizamos el Fibratec CR, nos encontraremos con dos problemas. Uno es en las juntas que se van a abrir hasta niveles escandalosos. Y el otro problema grave va a ser el alabeo, el curling, en las puntas de las esquinas. Voy a enseñar de lo que estoy hablando. Esto es una solera cortada aproximadamente hace menos de 1 año y medio, donde la apertura ha llegado a 2 centímetros, más de 2 centímetros. Claro, acaba en poco tiempo, como esta foto aquí de la derecha, porque aquí golpean, literalmente golpean con fuerza todos los neumáticos que la atraviesan. Bien, si hubiésemos utilizado el Fibratec CR, esa apertura sería del 80% menor en los próximos 3 años y a continuación seguiría siendo menor, por supuesto. Pero la medida que hemos puesto para comparar es 3 años después un 80% menos de apertura. Esto es en lo que el Fibratec CR ayuda cuando los cortes van a ser de más de 15 metros para que la obra nos salga bien al final. Otro problema, el alabeo, el curling. Normalmente nos encontramos con soleras cuyas esquinas están rotas y típicamente esto lo achacamos a que el terreno se ha asentado. Y nada más lejos de la verdad. El terreno está donde estaba, no se ha asentado para nada. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Al tratarse de pastillas muy grandes, muy esbeltas, comparado con su espesor, tenemos una retracción mucho mayor en la superficie acumulada, sin cortes, que en la parte de abajo. Por lo tanto, arriba hay un arrugamiento, una retracción superior, lo cual hace que las puntas se eleven unos milímetros, de tal manera que incluso al principio podemos oír el claqueteo al paso de los camiones y de las cargas. Clac, 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 y parece como que la losa estuviera suelta, ¿verdad? Pero llega un momento que este material, por fatiga, se rompe
Al romperse la punta, este trozo de losa reposa donde tendría que haber estado desde el principio y, evidentemente, se ven estas roturas. Si hubiésemos puesto Fibratec CR, esto no habría sucedido tampoco. Estas son las utilidades. ¿Qué más ventajas tenemos con Fibratec CR? Acortamos, no es que se seque o se cure más rápida la solera, no. Lo que hace es que acelera llegar a la resistencia ideal de diseño en menos tiempo. Es compatible con cualquier tipo de curado, ya sea tapando con plásticos, regando, con aditivos superficiales, estos selladores superficiales, etcétera, etcétera. Y lo que hace es que nos ayuda a que la solera pueda entrar en servicio antes. Lo ideal es que esté 22, 25 días bajo plásticos sin abrirlos siquiera para mirar, porque así no se nos escapa la humedad, ¿no? Que retiene y todo eso. Pero mucha gente a la semana que viene quiere utilizarla. Entonces, si utilizamos Fibratec CR, aunque no es lo mejor que lo utilice la semana que viene, por lo menos será más fuerte la semana que viene si tiene Fibratec CR en su interior. Es compatible con cualquier tipo de refuerzo, barras pretensadas, fibras de acero, mallazos dobles, macrofibras de acero, hemos dicho, sintéticas, incluso de vidrio para soleras pequeñas. Vamos a ver algunas referencias de obra. La mayoría de ellas están hechas en el continente americano, porque en el continente americano desde hacía muchos años se viene utilizando este aditivo debido a que estamos hablando de almacenes que regulan mucha mercancía que se mueve del norte al sur, del sur al norte del continente, y este enorme tráfico requiere grandes almacenes que además no paralicen su actividad debido a roturas. Por eso en Sudamérica están mucho más acostumbrados y hay mucha más demanda de este tipo de aditivos, o mejor dicho, hay mucha más demanda de grandes pastillas sin cortar para poder tener estas ventajas. Y ahí se utiliza el Fibratec CR mucho. Esto es una obra más cercana, pero no deja de ser curiosa, aquí en las bodegas Isios, donde hay, esto es un edificio de Calatrava, muy bonito, por cierto, la entrada está aquí en el centro, y hacia los lados hay dos alas que son piscinas. Estas piscinas tienen una capa de hormigón de 10 centímetros, nada más. En el lado más ancho llegan hasta 16 metros de ancho, o 15 o 16, no recuerdo exactamente, de ancho. Claro, si nosotros nos dejamos llevar para hacer los cortes por el espesor de la solera, normalmente deberíamos de hacerlo 25 veces el espesor. Si son 10 centímetros de espesor, habría que cortar cada 2,5 metros. En las primeras 24 horas o cuanto antes, incluso si es a las 10 horas, mejor. Claro, ¿qué sucede? Que quedaría feo. Entonces, ¿qué hicimos? Poner microfibra de vidrio un poco, macrofibra y añadir Fibratec CR, de tal manera que nos permitió hacer con ese espesor cortes al principio de 16 por 15 y luego achicándose, siempre buscando una geometría lo más cuadrada posible, ¿no? Y esto es un poco este tipo de obras con, como vemos, 32, 34 metros, 30 por 30, etc. Y luego está el día a día. El día a día es un solerista, un especialista, un instalador de pavimentos que va a una obra donde va a hacer 10 por 10, 12 por 12, 8 por 8, 15 por 15 y no tiene que llevar cortadora, ni tiene que llevar mallazos, ni tiene que llevar cortadora. Hace la pieza de una utilizando la microfibra de vidrio más el Fibratec CR y de esta forma puede hacer una solerita de 225 metros cuadrados. Y esto es un poco todo lo que yo quería hoy contarles. También decirles que nuestro producto está en CIPE para facilitar la búsqueda y la elaboración de memorias para obras. Lo pueden encontrar allí. Así que muchísimas gracias por su atención y nada, ahora quedo a su disposición para poder responder las dudas que pueda haber de lo que acabamos de presentar en este momento. Muy bien, Manuel, pues muy interesante todo. Yo voy a pasar a relatarte un poquitín las preguntas que se han ido formulando aquí. Alejandro Cebrián nos pregunta, yo creo que es un caso concreto, dice, para una losa de una piscina de unos 50 metros de profundidad, ¿hasta qué punto se puede disminuir la armadura? Y en caso de no poder, ¿cuál sería la dosificación adecuada?
Vale, podemos hacer piscinas, Alejandro me ha dicho, ¿verdad? Alejandro Cebrián, sí. Alejandro, podemos hacer piscinas, por ejemplo, una piscina de 4 por 8 metros con 2 metros de profundidad, con unas paredes de unos 20 centímetros. Podemos hacer la piscina completa, solo con fibra macro sintética. Poliolefina, sintética, polipropileno con bicomponente, todo esto al final es lo mismo. Queda feo decir fibra plástica, pero todos genéricamente son plásticos, cada uno con una mejora, pero fibras sintéticas macro, proyectadas con una dosificación de 4,5 kilos y solamente uniendo entre sí las caras que se juntan con un mallazo de 1 metro de ancho, un 15-15-6 doblado a 90 grados, penetrando 50 centímetros en cada cara de la piscina, en todas las aristas, arriba, tanto en las laterales como con el suelo. Se puede hacer sin ningún tipo de mallazo. Toda la piscina, todo el vaso en sí. Aparte de esto, si solamente queremos hacer la base, si hay una buena compactación, con 2 kilos de microfibra de vidrio y un espesor más o menos de 15, es suficiente, porque el peso del agua es un peso uniformemente muy bien repartido. Siempre tenemos que tener cuidado que haya una conexión con una malla a 90 grados con las paredes laterales, ¿vale? Lo que es la base, solo la base se puede hacer con microfibra. No obstante, se me olvidó comentar antes, Joaquín, que a lo mejor no voy a ser capaz de contestar a todas las preguntas, sobre todo las que tienen que ver con mucho detalle de aplicación, porque yo sé de fibra, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, no vengo del mundo de la construcción, me he especializado mucho en fibras, sé mucho de fibras. Lo que no sé es mucho de aplicaciones. Para eso tengo a nuestra arquitecta Julieta Lori, que es la jefa del departamento técnico, que individualmente cada uno de nuestros oyentes puede contactar con un email y ella le va a contestar con mucho gusto todas las preguntas detenidamente. El correo electrónico, por si quieren tomar nota, es técnico, en masculino, digamos, por no poner departamento técnico, hemos puesto solo técnico, @fibratec, acabado en c, .eu, Europa Unión. Entonces, Julieta puede contestar, Alejandro, al espesor concreto, etcétera, etcétera, y puede usted profundizar con ella, encantada le va a contestar. Pero lo que le he dicho, en función del espesor, se puede calcular, con solo 2 kilos de fibra de vidrio AR microfibra se puede hacer, porque no hablamos de cargas puntuales grandes, es una carga muy bien distribuida, homogénea. Vale. Manuel, no sé si Alejandro también, en la siguiente pregunta, mismo Alejandro Cebrián, que nos preguntaba, incurriría también un poco en el tema más técnico, pero bueno, yo de todas formas te voy a leer la pregunta por si tú puedes darnos una previa un poquitín a la solución por parte del departamento técnico, ¿no? Y la pregunta sería, para un enfoscado de muros de fachada, ¿cuál sería la dosificación adecuada para evitar las armaduras de refuerzo en esquinas, encuentros con ventanas, etcétera? No sé si eso también sería técnico. Bueno, a ver, creo que lo puedo contestar. Normalmente nosotros la fibra, lo que son encuentros, si bien no hemos hecho ensayos con todo tipo de materiales y con todos espesores, normalmente con las dosificaciones que vienen en las bolsas, que son bolsas de 200 gramos, la V13MO, que es para enfoscados, etcétera, vienen en bolsas de 200 gramos o en sacos de 20 kilos, dependiendo de lo que tengamos que hacer. En un enfoscado normal o en un monocapa normal, con 1,5 centímetros de espesor aproximadamente, entre centímetro y medio, 200 gramos nos va a dar como para unos 100 kilos de monocapa preparado, en seco, ¿vale? Es decir, unos 5 metros cuadrados aproximadamente, una bolsa de 200 gramos. Y todos los clientes que lo han probado en encuentros, esquinas, con bases de distintos materiales, lo que nos han trasladado es que no han necesitado poner mallas, porque hay gente que por precaución pone un cacho malla justo en los encuentros. Hace todo con fibra, pero porque claro, hacer eso con malla requiere hacer el trabajo 2 veces. Tú haces primero una primera capa, todo,
pones una malla, intentas fijarla de alguna forma, a lo mejor apretándola se queda, pero bueno, normalmente requiere clavarla y cosas así, y luego haces el trabajo otra vez, luego la cubres como un sándwich. Cuando tú mezclas la fibra en una batidora con el material, el monocapa o el mortero, lo mezclas con la batidora hasta que ves que las fibras ya no están. Nunca exceder la cantidad de fibra, ¿vale? Porque eso es otro de los defectos que nos encontramos muchas veces. La gente ve la fibra y dice, esto es muy débil, y empieza a añadir, saliéndose totalmente de las recomendaciones, que, insisto, vienen en las bolsas. Para cada tipo de aplicación viene en la bolsa. Ponga tanto por cada saco de cemento, ponga tanto por peso y por volumen incluso. Entonces, si nos atenemos a lo que pone en la bolsa, no vamos a ver nada en la superficie y va a quedar muy bien. Una de las cosas que nos han repetido muchas veces ha sido la siguiente. Cuando tú en un encuentro de dos materiales pones una malla, lo que sucede es que la tensión entre esos dos puntos, en lugar de producirse la fisura en el encuentro, se produce en el borde de la malla, en los bordes. Porque, claro, esa tensión, la malla la traslada a donde termina la malla. ¿Qué sucede con cientos de millones de microfibras de vidrio todas entrelazadas entre sí? Absorbe esa tensión y la distribuye por toda la zona. Y se evitan las fisuras. Si la tensión es muy grande, que supera lo que pueda resistir, evidentemente hay que, pues eso, igual hay que hacer una prueba o si ya nos imaginamos que son dos materiales que tienen una dilatación, un índice de dilatación muy diferente una a la otra, pues a lo mejor hay que hacer todo con malla, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos no está siendo necesario. Muy bien. Manuel, Juan Carlos Caruso y Sergio Lescano nos preguntan si hay representantes o distribuidores de los productos Fibratec en Argentina. Aprovecho para saludar a ese país tan querido por parte de España. Claro que sí. La gente que nos ve desde Argentina y, bueno, nos preguntan si en Argentina pues hay también representantes, distribuidores de Fibratec. Claro que sí. De hecho, Argentina es mi segundo país, que lo sepáis. Yo he estado viviendo en Argentina 2 años, he dejado ahí un montón de muy buenos amigos, es gente noble, amable. Al argentino hay que conocerlo en Argentina, gente espectacular, un recibimiento, una acogida fenomenal. Lo malo fueron los años, que fue entre los años 2000 y 1999 y 2001. Me pilló Corralito, 3 presidentes, en fin, esa fue un poco la odisea. Pero como dejé muy buenos amigos, un muy buen amigo mío es nuestro distribuidor allí, que se llama Andrés Curtis. Si pueden tomar nota estas personas, voy a dictarle el número de teléfono para que le puedan llamar sin ningún inconveniente. Vamos a ver, Andrés Curtis, y el número de teléfono es, bueno, 0054, que son los códigos de Argentina, 11 0054 11 638 11 406. Vale, pues yo creo que habrá quedado recogido por parte lo habrán podido recoger desde allí. No obstante, Manuel, si tienen alguna duda, porque se pongan en contacto con nosotros. Exacto. A ver, incluso si escriben a técnico@fibratec.eu, nuestro punto de entrada al departamento técnico les contacta con cualquier distribuidor que tengamos en cualquier lugar del mundo, sin ningún inconveniente. Bien. Pues muy bien. Pues Juan Carlos... es más, Joaquín, nuestra arquitecta es argentina, así que con eso te digo todo. Genial. Juan Carlos, pues te da las gracias, Manuel, por los conocimientos que has expresado un poquito en la ponencia y nos dices que son brillantes y la forma de exponerlos. Gracias a él por estar ahí. Gracias, Juan Carlos. Guillermo Tesio nos pregunta, ¿es efectiva el uso en revoques sobre muros de hormigón? Claro, por supuesto. La V13MO, la finita, la delgadita, la que se vende en fibra en bolsitas de 200 gramos, es muy útil para reparaciones, etcétera, etcétera. Viene genial. No aumenta la adherencia del hormigón al muro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el muro que está. Hay que ponerle
un puente de unión que llamamos, ¿no? Un adhesivo para que se adhiera al muro. Pero el hormigón, o en este caso el mortero, porque cuando hablamos de reparaciones en muro normalmente es un mortero, va a tener, incluso hay veces que se han quedado al descubierto las armaduras metálicas porque se ha descascarillado lo que contaba antes. Es decir, el hierro se oxida, primero se ensancha, rompe lo que tiene alrededor y entonces se desprenden trozos y tú ves el hormigón totalmente oxidado dentro. Vale. Si tú pones la fibra de vidrio en el hormigón con el que vas a cubrir esas venas de acero, de hierro, lo que hemos visto antes, como disminuyes la penetración de CO2, de agua, de aire y de todo, porque cuasi impermeabilizas el hormigón, por decirlo de alguna forma, ¿qué consigues? Que ese hierro que hay dentro se quede protegido, dure muchísimo más, no se oxida, ¿vale? O sea, para usos en vertical, quiero decir, es también útil en ese sentido, no para quitar hierro, pero para proteger los hierros que tiene la estructura. Muy bien. Manuel, Alejandro nos pregunta también, Alejandro Cibrián, si existe un proveedor por Centroamérica especialmente para El Salvador, nos pregunta. Tenemos algunos contactos. Yo le pediría, por favor, que me escriba a mí personalmente. Porque tenemos uno que está perfectamente establecido y con stock propio y demás, que es en Ecuador. Estamos en conversaciones para empezar en breve en México. En Salvador tenemos algún contacto que hemos hecho alguna cosa, no sé si tendrá o no tendrá stock o habría que mandar desde aquí, pero prefiero que me escriba a Manuel @ mi correo electrónico, manuel@fibratech.eu. Y lo actualizo. Miro a ver cómo está la situación allí y en función de las necesidades, de las cantidades, de lo que haya o no haya, intentamos atenderle de la mejor forma posible. Vale, pues gracias por la pregunta, Alejandro. Espero que haya tomado nota del correo de Manuel para escribirle y él ahí pues, le dará cumplida respuesta. Manuel, en principio no veo que haya más preguntas. Yo creo que la explicación ha sido muy clara. Como nos decía Juan Carlos, una explicación por tu parte bastante brillante y una forma de exponerla increíble. No soy capaz yo de expresarlo de una forma más correcta que un argentino. Son maestros hablando, entonces no soy capaz yo de expresarlo de una forma mejor, ¿no? Juan Carlos lo ha dicho así. Muchas gracias, Joaquín. Intento hacer, como nuestros públicos suelen ser, pueden ser ingenieros de estructuras o pueden ser personas que van a echar hormigón en su jardín. Entonces, intento buscar un lenguaje que ni aburra al más técnico ni aburra al más neófito del tema. Espero hacerlo bien para que satisfaga a todo tipo de oyente. Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por tu webinar y seguiremos viéndonos aquí y seguiremos con webinars. Esperemos que seguiremos contando contigo en futuros webinars, Manuel. Por supuesto que sí. Gracias a Infoedita por esta herramienta magnífica, por ponerlo a disposición de todas las personas que han participado y muchísimas gracias y mucha suerte a todos oyentes, que tengan días de mucha salud, éxitos y mucha felicidad. Suerte, nos vemos. Gracias, Manuel. Hasta la próxima. Pues gracias a todos, ya habiendo despedido a Manuel, gracias a toda la gente que nos ha visto hoy y que nos ha escuchado, y sí pediría pues que por favor todos aquellos que quieran recordar un poquitín la ponencia de Manuel, pues a partir de ahora, en el momento que terminemos, pues durante 24 horas podrán volver a visionarla. Y también voy a pedir a toda la gente que nos ha visto hoy que por favor también estén atentos a nuestras comunicaciones de Infoconstrucción, de nuestro correo electrónico, para próximas convocatorias de webinars y esperemos también que a futuro pues también contar con la presencia de toda la gente que nos ha visto hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias.